Recuerdo perfectamente ver en la tele el anuncio publicitario del C5, con su famoso eslogan "Tecnología 100% útil", y un C5 rodeado de ceros y de unos por una autopista. Mi padre tenía un Santia en ese momento, y ya conocíamos en casa las bondades de la suspensión hidroneumática. Tras leer en una revista el test del coche, pues pasó lo inevitable. Llevo prácticamente toda la vida dentro de este ejemplar y no me ha dado más que alegrías. Sí, soy de esas personas que conciben su coche como algo mucho más que una máquina, porque con un coche, sobre todo tras décadas y cientos de miles de kilómetros y de historias, y más aún si eres un entusiasta de la automoción, se crea un vínculo que solo otro loco de este mundillo puede entender. Por eso creo que ha llegado el momento de dedicarle la atención que se merece, donde os lo voy a contar absolutamente todo sobre él. Bienvenidos a la videoserie de Citroën C5 de primera generación. Este va a ser el primero de un conjunto de vídeos de la videoserie de Citroën C5 de primera generación, pero antes de nada os voy a presentar brevemente este ejemplar en concreto. Esta unidad fue comprada y matriculada en el año 2002 en Pontevedra y es una versión 2.0 HDI de 110 caballos, código motor RHZ, en acabado SX. Mecánicamente está estrictamente de serie, esto significa que tanto los inyectores como el turbo, el alternador, todo el conjunto de bomba de suspensión y esferas, sistema eléctrico, etcétera, etcétera, son estrictamente los de origen, ya que este coche no ha sufrido ningún tipo de averías jamás. A nivel estético tiene algunas modificaciones menores, siempre respetando la originalidad del coche. Por ejemplo, monta las llantas Monza 16 pulgadas del acabado Exclusive, ya que esta unidad salió de fábrica con llanta de acero y embellecedores del acabado SX. Tiene atrás un colín de escape hecho artesanalmente en acero inoxidable, los faldones y la parte de abajo de los paragolpes delantero y trasero está pintada en el color de la carrocería, que por cierto es el gris fulminator, y todo el interior es el de cuero beige original del coche con asientos delanteros eléctricos. Cuando se lanzó al mercado en el año 2001, Citroën como marca poco tenía que ver con la Citroën de aquella época dorada de los años 50, 60 y 70. Tras su compra por Peugeot en el 75, los nuevos modelos fueron perdiendo poco a poco su carisma y personalidad, bajo el yugo de la rentabilidad de costes y las sinergias empresariales. Pero el que tuvo, retuvo, y tras el éxito comercial y también automovilístico del Santia, el C5 recoge el legado de sus antecesores. La esencia más elemental sigue intacta. El C5 es un prodigio casi surrealista del confort. Por supuesto, el alma mater es su suspensión hidroneumática inteligente, en su enésima evolución. Devorar kilómetros en sus butacones es algo tan placentero que no te importa cruzar España del tirón, doy fe de ello. Todo a bordo está pensado para agradar a sus ocupantes, y lo vamos a ver. Hagamos un pequeño gran resumen de todo lo que nos espera. El Citroën C5 de primera generación se lanza en marzo del 2001 sustituyendo al Santia. Ambos modelos conviven más de un año en el mercado, ya que el Santia seguía vendiéndose muy bien. Respecto a este, el lenguaje de diseño cambia completamente. Se abandonan los trazos afilados y angulosos del Santia por líneas suaves y redondeadas. Quizás el diseño sea el apartado más controvertido del coche, pero a mí me encanta por dos razones. La primera es que es diferente a sus competidores, como debe ser en cualquier Citroën que se precie. Y la segunda es que por dentro es realmente amplio, luminoso y habitable, como vamos a ver. Durante sus 3 primeros años cosecha unas cifras de ventas realmente buenas, con más de 100.000 unidades anuales comercializadas. De hecho, ha sido el C5 que mejor se ha vendido, aunque para muchos se trate del patito feo de la saga. Se vendería con 3 acabados diferentes y alguna que otra serie especial. Por la base tenemos el acabado X, con el equipamiento básico imprescindible. El intermedio sería el SX, también el más vendido, que es el que se corresponde con esta unidad. Y por arriba se sitúa el Exclusive, bien equipado y con las preciosas llantas Monza de 16 pulgadas que equipa este ejemplar. El C5 supuso un importante avance en equipamiento respecto al Santia, ya que entramos de lleno en la era digital, y también en seguridad, ya que conseguía 4 estrellas en las pruebas Eurocup. Entre su competencia podemos citar a los Peugeot 406 fase 2 y durante unos meses el 407, el Renault Laguna, Ford Mondeo, Mazda 6, Toyota Avensis o Volkswagen Passat, y en cierta medida los Audi A4, BMW Serie 3 o Mercedes Clase C. El C5.1 se fabrica hasta finales del 2004, dando lugar al C5 fase 2, que se comercializaría hasta el año 2008. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no se trata de una nueva generación, porque la plataforma y gran porcentaje de componentes y motores de gasolina son los mismos, aunque sí se trata de una revisión muy profunda. En el 2008 sí asistimos a un modelo completamente nuevo, y que es una de las berlinas en términos absolutos más cómodas jamás fabricadas. Tendría el desafortunado honor de ser el último Citroën en montar la suspensión hidroneumática con el fin de su producción en junio del 2017.
Echemos un rápido vistazo por dentro. Los excelentes 1,47 metros de altura le dan una habitabilidad sobresaliente. En el C5 todo está pensado para el confort y el resto es secundario. Os prometo que las butacas delanteras son de las más cómodas en las que jamás me haya sentado. Una cosa que me encanta y de la que os hablaré es el cuadro de instrumentos, completísimo. Una delicia para los aficionados a la mecánica y muy útil para eternizar nuestro coche si le hacemos caso y lo entendemos. Todo el salpicadero está presidido por la pantalla multifunción, que podía ser a color y de 7 pulgadas en el caso de equipar el navegador GPS opcional. Suele decirse que los materiales no son especialmente buenos, pero juzgar vosotros mismos. 300.000 kilómetros y 18 años. Cero brillos, aunque es cierto que este coche está realmente mimado. Otro detalle que me fascinaba cuando era un niño es la guantera, que es enorme y perfecta. Veremos por qué. También hay huequecitos por todos lados, en las puertas, debajo de los asientos, entre la consola central, por todos sitios. De hecho, este coche es el paraíso de los que nos gusta llevar la casa a cuestas con nosotros. Delante se viaja genial, pero detrás nos podremos sentir como una autoridad a la que recogen en coche oficial. Y si habéis viajado en uno, me entenderéis perfectamente. Tenemos unas muy buenas cotas y un suelo totalmente plano, muchísima luz y unos asientos que para mí son casi perfectos, bien mullidos y con un cuero que, sinceramente, y lo digo de verdad, no he encontrado en casi ningún otro coche, sea del precio que sea, siempre que no sea francés de la época, claro. Así de bien se conserva tras todo este tiempo. Otra cosa que me gusta y que además es especialmente práctica es que el maletero tiene portón. El C5 es una berlina de 3 volúmenes, el tercero poco definido, pero como en los Citroën GSA, BX y Santia contamos con una quinta puerta. El último C5 equiparía portezuela, al igual que el Citroën GS. El maletero en este caso cubica 456 litros de capacidad y debajo tenemos una rueda de repuesto de tamaño normal con llanta de aluminio, todo un detalle. El C5.1 estaba disponible con mecánicas gasolina de 4 cilindros, atmosféricas, con potencias entre los 117 y 143 caballos. El tope es un V6 también sin turbo, de 3 litros de cilindrada y 207, todas ellas con etiqueta B de la DGT. Los diésel copaban casi el 90% de las ventas, coincidiendo con su época de esplendor, con 2 cilindradas, 2000 y 2200, en todos los casos con tecnología HDI como en Rally. Por debajo tenemos una versión 2.0 HDI de 90 caballos, poco vendida y bastante justa. Como punto intermedio tenemos el mismo bloque pero con 110 caballos, código RHZ y que es el motor de nuestro protagonista, uno de los más robustos turbodiesel jamás fabricados. Como colofón tenemos el 2.2 HDI de 136, asociado normalmente al acabado exclusive. Como vemos, todo se encuentra bastante accesible y se puede operar fácilmente. Tenemos un aislante en la parte superior del capó, que ayuda a reducir el ruido y vibraciones, lo que sumado al aislamiento de todo el conjunto contribuye a crear un confort de otro nivel. Todos los Citroën C5 de primera generación equipan suspensión hidroneumática inteligente con dos variantes, la Hydractive 3 y la 3 Plus, que equipan los motores 2.0 gasolina, también el V6 y el 2.2 HDI. Por tanto, podemos regular manualmente la altura en varios niveles distintos, uno más bajo, al de orden de marcha, y dos más altos, como es el caso ahora, muy útiles para circular por caminos rotos o tener una posición de conducción más dominante. Podemos sacarle muchísimo partido si conocemos sus posibilidades y límites, y aunque no sea un todoterreno ni pretenda serlo, podría dejar en ridículo algún sub o crossover, incluso con tracción integral. Lo vamos a ver. En el nivel superior más 1 podemos circular hasta 40 km/h, y en el más 2 hasta 10. En estos niveles la suspensión se vuelve menos cómoda y más rebotona. Recordemos que en los Citroën hidroneumáticos no tenemos ni muelles ni amortiguadores y en su lugar contamos con un conjunto de esferas con nitrógeno y líquido hidráulico en su interior, separado por una membrana. Ya hablaremos en un vídeo dedicado del tema de la fiabilidad y mantenimiento, pero permitidme que os adelante dos datos reales de este ejemplar. 30 € de recambios en 18 años y todos los componentes de serie.
Aquí vamos a ver a cámara rápida las diferentes alturas y la distancia libre al suelo, que en el nivel más alto es de nada menos que unos 24 centímetros. En ciudad, el C5 no es un coche exageradamente grande, que seguirá cabiendo en la mayoría de plazas de garaje. Recordemos que las berlinas actuales del segmento D rozan los 5 metros. Que quede claro que la deportividad del C5 es prácticamente nula. No está diseñado para ello, pero eso no significa que sea torpe o que no pueda ir rápido, pues puede hacerlo, sobre todo con los neumáticos adecuados y la variante de suspensión Hydractive 3 Plus. En carreteras secundarias bacheadas ni nos enteraremos de las imperfecciones. Por supuesto que algunos de sus rivales son también muy cómodos, pero se trata de cómo transmite el C5 esa comodidad. Es un tacto y una sensación propia, y que la electrónica o una suspensión neumática de aire no podrán imitar. Ahora bien, el hábitat por excelencia de cualquier C5 son las autovías y autopistas. Podremos recorrer cientos y cientos de kilómetros sin notar fatiga ni cansancio y en las autobahn alemanas mantener cruceros elevados con un consumo contenido. En este sentido, el C5 es un excelente corredor de fondo. El Citroën C5 es una excelente berlina y sigue conservando el ADN esencial de sus antepasados. No olvidéis suscribiros y seguirme en redes para ver los siguientes capítulos. Recordad, lo vamos a ver todo. Dale a like si te ha gustado este primer episodio y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.